en el libro de Ruth. Recuerden que a esta serie le hemos titulado Esperanza en tiempos de crisis. Y hoy vamos a ver un aspecto muy lindo de este libro que tiene que ver con un amor redentor. Y en la Biblia hay varias historias de amor redentor. Esta es una. Digo, hay varias, ¿no? Pero me estoy acordando ahorita rápidamente. También la historia de Oseas, que toma por mujer a una mujer prostituta y que varias veces le es infiel, y a manera de una enseñanza para Israel, Dios redime a esa mujer a pesar de su infidelidad, mostrando el carácter de Dios también hacia su pueblo, aún a nosotros mismos, que muchas veces somos infieles al Señor y el Señor permanece fiel. Y hoy en el libro de Ruth vamos a ver esta clase de amor. El dicho popular dice que Dios los hace, ¿te acuerdas? Y ellos se juntan. Ahora, generalmente esa expresión la usamos para mal, ¿no? Para decir, bueno, pues son trácalas, o son mentirosos, o son tramposos, y Dios los hace y ellos se juntan. Pero creo que aquí en Ruth capítulo 3 realmente estamos viendo a un hombre y a una mujer, Boaz y Ruth, donde tienen cualidades, obviamente en la masculinidad y en la feminidad, que los hacen muy compatibles. Es una historia de amor que Dios entreteje en medio de lo cotidiano. Y podemos aprender algunos fundamentos sólidos que pueden ser de bendición para nosotros mismos, que ya estamos casados, y también para los chicos y chicas que hay aquí en esta noche y que no están casados. Yo te voy a decir que mucho ojo, porque realmente hay algunas decisiones muy trascendentes en la vida. La más importante de ellas es seguir a Cristo y creer en Él para poder tener la experiencia de conocer a Dios y la vida eterna. Pero yo creo que la segunda decisión más importante en la vida es con quién me voy a casar, ¿no? Y a veces es como una incógnita que ahí traemos, o traen los chicos cuando están en la edad de la juventud. Muchos hoy ni piensan en casarse, o sea, solo piensan tener relaciones y algo de romanticismo. Pero realmente el matrimonio, Dios dice en su palabra que es el estado que Él ha diseñado para que un hombre y una mujer puedan desarrollarse en plenitud. Y a través de Ruth capítulo 3 vamos a ver cosas muy interesantes, así que abre tu Biblia en Ruth capítulo 3 y vamos a comenzar con esta reflexión. Y dice la palabra lo siguiente, Ruth capítulo 3 versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, te vas a echar un bañito, te ungirás, o sea, te vas a perfumar, y vistiéndote tus vestidos, ponte tus mejores garras, ¿no? Mejor dicho coloquialmente, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón que él hasta que él haya acabado de comer y beber, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Padre, en el nombre precioso de Jesús, pedimos tu guía para que a través de esta palabra tuya, Señor, inspirada, podamos percibir ese amor redentor que tú tuviste para con Ruth y Noemí, pero que también has tenido para con nosotros, y cómo también nosotros, siendo hombres y mujeres que te conocemos, que te amamos,
podemos también extender un amor que redime a aquellos que no te conocen. Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues Noemí, hermanos, yo la veo con un corazón muy dispuesto, buscando el bien de su nuera. Ella sabe el sacrificio, lo que ha dejado atrás para estar con ella, dejando su tierra, dejando sus dioses, dejando su familia, viviendo en tierra extranjera, donde ella era vista pues a lo mejor no con buenos ojos, porque era una mujer moabita. En varias ocasiones Moab e Israel tuvieron conflictos, ¿no? Entonces no era así como que yo veo muy bienvenida, ¿no?, en medio de la sociedad ahí de este pueblo de Belén. Y Noemí tiene el deseo en su corazón de esforzarse en buscarle un mejor futuro a Ruth. Y ahora que ella sabe que ha tenido contacto con Booz, que es un pariente cercano, Noemí ve una buena oportunidad de poder apelar a algo que estaba establecido en el Antiguo Testamento, que se llamaba la figura del Redentor o Goel. Voy a estar repitiendo la palabra Goel para que se nos quede en nuestra mente. Es una palabra hebrea que básicamente significa alguien que redime, alguien que toma la responsabilidad de rescatar a algún pariente cercano que estuviera pasando dificultades. Y esta figura en la sociedad de los judíos pues nos muestra que Dios quiere que entre parientes e incluso entre paisanos exista una solidaridad mutua, donde nos podamos ayudar unos con otros, ¿no? De hecho, esa misma idea la vemos en la iglesia del Señor, en el pueblo del Señor. Dios quiere que podamos ser de ayuda unos a otros, que podamos ser de bendición unos a otros, ¿no? La fe, alguien escribía, es personal, pero Dios la hizo para vivirse en comunidad. Eso lo escribió Dietrich Bonhoeffer. Y hermanos, muchas veces estamos tan moldeados por el individualismo de nuestro tiempo que queremos vivir nuestra fe sin interactuar con los demás. Pero yo creo que hay un gran poder en una buena vida en comunidad en la iglesia. Yo creo que cuando la iglesia, nosotros, entendemos que hay que tener una interacción de bendición unos con otros, eso tiene un atractivo para la gente de afuera. Porque afuera, hermanos, es el individualismo, es rásquese cada quien con sus propias uñas. Es el están más cerca mis dientes que mis parientes, ¿no? O sea, allá afuera, hermanos, pocas veces vemos solidaridad, vemos el deseo de ayuda unos a otros, ¿no? Quizá con alguien que consideramos verdaderamente un amigo o quizá por una obligación que sentimos, pero no se percibe allá afuera esa actitud de solidaridad y de ayuda mutua. Sin embargo, tanto en el Antiguo Testamento, en la ley, como en el Nuevo Testamento, podemos ver la insistencia continua de la palabra de Dios para que podamos ayudarnos unos a otros y que podamos ser bendición unos con otros. El libro de Hebreos dice, y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, para Dios es más importante que tengamos la disposición en el corazón de ayudarnos unos a otros, ¿no? Como ahorita tomar unas escobas y hacer una labor conjunta, que como ustedes se dieron cuenta, ¿no? La hicieron en, 3 minutos, ¿no? Si una sola persona lo hace, a lo mejor ocupa 20, ¿no? Y nos damos cuenta de lo valioso, lo importante que es el poder tener la disposición de colaborar. Entonces, el Goel, hermanos, en el Antiguo Testamento,
tenía esta responsabilidad de redimir o rescatar a algún pariente cercano que estuviera pasando dificultades. Y por lo menos en los distintos pasajes de la Biblia, de la ley, del Pentateuco, vamos a encontrar 4 situaciones en las que el Goel era requerido. En primer lugar, el Goel tenía responsabilidad como redentor de la propiedad. Ahí lo están viendo en la diapositiva. En Levítico 25, luego lo buscas en casa, nos habla de que cuando un pariente por pobreza, vamos a suponer, ¿no? Yo caí en una situación de pobreza, en una situación de que necesito resolver un asunto económico. Entonces me veía yo en la necesidad de vender mi tierra a un tercero para que yo pudiera resolver mi problema. Pero la ley establecía que esa tierra no debería de quedarse ya en el patrimonio de otra familia, sino de la familia que había sido asignada cuando fue la repartición de la tierra en Canaán. Y entonces el redentor debía comprar, si estaba en sus posibilidades, la tierra que se hubiera vendido. Y de esta manera apoyar a la familia. Y fíjate cómo era la ley. Si tú vendías tu tierra, cada 50 años había algo que se llamaba el jubileo. Y cada 50 años era como un comenzar de nuevo. Entonces, por ejemplo, si yo vendía mi tierra en el año 45, o sea, 5 años antes de llegar el jubileo, mi tierra iba a valer muy poco. ¿Por qué? Porque en el jubileo tenían que devolverse la tierra a los dueños originales. No así las casas que estaban dentro de las ciudades amuralladas. Fíjate, o sea, la ley ahí tiene cosas muy interesantes que aprender. A ver cuando echamos un verso a verso del Pentateuco, estaría muy interesante, pero también bastante largo, ¿no? Pero lo vamos a hacer. El otro día estaba haciendo como un listado de los libros que he enseñado verso a verso aquí en la congregación y no llevamos ni un sexto de toda la Biblia, ¿no? Entonces creo que apenas en mi vida terrenal, si le echo ganas, voy a enseñar por una vez el texto bíblico verso a verso. Bueno, entonces las casas que estaban dentro de una ciudad amurallada, esas sí no regresaban en el jubileo. Esas ya quedaban como propiedad de quien la había comprado. Pero la tierra que se cultivaba en el jubileo tenían que regresarse. Pero lo mejor era que el Goel pudiera redimir la propiedad para que quedara pues el provecho económico dentro de la familia a la que había sido asignada la tierra. También un segundo aspecto en el que el Goel o redentor tenía que ejercer su responsabilidad era sobre las personas. La ley establecía que si alguien por estar en suma pobreza se vendía como esclavo, podía ser redimido por un redentor, por un Goel, por un pariente cercano. Imagínate ese escenario, ¿no? O sea, estoy tan mal que necesito venderme yo, quizá con mi familia, mis hijos, como esclavo a otra persona, ¿no? E igual, de la misma manera que la tierra de campo, la tierra cultivable, en el jubileo, las personas que se habían vendido como esclavos, si es que les tocaba el jubileo, quedaban en libertad. La cosa es que dependía ahí de en qué año te habías vendido como esclavo o en qué año habías vendido la tierra. Porque si acababa de pasar el jubileo, 2, 3 años, la tierra valía muchísimo porque las personas iban a tener 40, 45 años del goce el fruto de la tierra o del trabajo del que se vendía como esclavo, si es que no era redimido por algún Goel, algún pariente. Otro aspecto importante, que está bastante interesante, es que el Goel también era llamado a ser vengador
de la sangre cuando había algún homicidio. Este pariente cercano era llamado a vengar la sangre derramada del pariente que había sido asesinado. Ahora, en la Biblia y también en los sistemas penales, no sé si en el de México se sigan manejando, pero normalmente hay homicidios en 3 grados. El homicidio en primer grado es cuando hay premeditación, planeación, alevosía, ventaja y yo quiero matar a tal persona y hago todo un plan para matarlo. Ese es el homicidio en primer grado. El homicidio en segundo grado es como cuando hay una riña y se sale de control y por los golpes o un arma la persona muere, pero no hubo un plan anticipado para asesinar a esa persona. Y está lo que se conoce en nuestra ley como el homicidio imprudencial. En algunos lados le llaman homicidio en tercer grado. Es decir, como cuando tienes un accidente de automóvil o alguna situación. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice, estabas achando leña, ¿no? Y el hacha sale volando y le pega a alguien y lo mata. Era un homicidio imprudencial, pero que también iba a ser castigado, ¿no? Ahora, el homicidio en primer grado era castigado forzosamente con la muerte del homicida. Y así decía el Señor. Obviamente a nuestros sistemas de derechos humanos contemporáneos eso les parece como muy primitivo y pocos países conservan la figura de la pena de muerte. Los Estados Unidos, en bastantes estados todavía conservan esa figura de la pena de muerte. Ciertamente habrá algunos que injustamente a lo mejor pagan con su vida algo que no fue un homicidio en primer grado, pero hay otras personas que pues no solo mataron uno, ¿no? Mataron muchos, como asesinos seriales, confesos, ¿no? Donde hay pruebas. Y después de largos juicios normalmente, pues en algunos lugares aplican todavía la pena de muerte, ¿no? La Biblia en varios casos aplica la pena de muerte, ¿no? Como un remedio para quitar el mal en el pueblo de Israel. Ahora, cuando el homicidio no era en primer grado, se llevaba al homicida ante un juez, ya fuera en segundo o en tercer grado, y la opción que tenía el homicida era mudarse a unas cosas que se llamaban las ciudades de refugio. Y sé que varios así me ven ahorita con cara de ¿what? ¿Qué es eso, no? Te recomiendo que leas la Biblia en un año y yo sé que cada que comienza un año estamos ahí con que lee la Biblia en un año y hasta venden Biblias ya separadas para que las puedas leer en un año, ¿no? Y seguir la fecha. Sería buenísimo para que tuvieras como el background, el contexto, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Pero Dios estableció en Israel varias ciudades de refugio. Y esas eran unas ciudades interesantes porque en la ciudad y en cierto perímetro, este tipo de personas podían vivir sin temor a que por venganza el goel o el familiar que quería pues vengar la sangre de un familiar asesinado pudiera matarle, ¿no? Y esta persona tenía que vivir ahí hasta que el sumo sacerdote que estaba en ejercicio falleciera y entonces quedaba libre de la pena de vivir en un arresto, vamos a decirlo así, no domiciliario porque pues la ciudad era una ciudad, ¿no? O sea, no estaba en su casa solamente, pero sí no podía viajar libremente en toda la tierra de Israel, porque si lo encontraba el goel podía tomar su vida y no era culpable de homicidio, el goel o el redentor, ¿no? Está interesante esta figura, ahí pueden buscar y esto está en Números 35, del 19 al 27, ahí habla acerca de esas situaciones. Y en cuarto lugar, el goel era el redentor del honor de la familia. Y entre sus responsabilidades estaba el conservar la descendencia de un familiar que hubiera muerto, la ley del levirato, ya lo he mencionado creo que en 2 estudios anteriores, un hombre que hubiera muerto sin haber dejado descendencia. El goel o el redentor tenía la responsabilidad
claro, podía rechazarla, ¿no? Pero tenía la responsabilidad de dejar descendencia. Entonces tomaba por mujer a la viuda y dejaba a través del primer hijo descendencia al que había fallecido. Y entonces la tierra que era del fallecido pasaba a ser parte del primer hijo, y o sea, era la manera en que se conservaba el honor de la familia en la tierra de Israel. Entonces es muy interesante esta figura, y a mí me llama la atención, ¿no? Que pues Dios hizo, como veíamos la semana pasada, entretejió todas las circunstancias cotidianas de la cosecha y del recoger y de espigar, etcétera, para poder llevar a Ruth a su Goel, a su Redentor. Ahora, Noemí ya es una mujer adulta, con mucho colmillo, conoce bien su cultura, conoce la ley también de Moisés, y ella da instrucciones de cortejo a Ruth, muy específicas, ¿no? Le dice, lo leímos, ¿no? Le dice, mira, te vas a bañar. No sé, la verdad, eso sí nunca lo he investigado, si los judíos tenían, como los israelitas, la costumbre de bañarse diario, ¿no? Porque no todas las culturas tienen esa costumbre, ¿no? Vete a Europa, ¿no? Y hay zonas de Europa donde pues una vez al mes, una vez cada 15 días se bañan, ¿no? Y el latinoamericano como que es más de esa cultura de bañarse diario. Ahí conozco personas que se bañan 2, 3 veces al día, ¿no? O sea, pero le dice, te vas a bañar, te vas a lavar, te vas a ungir, te vas a perfumar. Siempre ha habido pues elementos de belleza femenina, ¿no? En las culturas. Te vas a vestir con tus mejores vestidos, es lo que básicamente le está diciendo Noemí a Ruth, y vas a ir hasta donde está este varón, y cuando acabe de comer y beber y él se acueste, vas a mirar dónde se acuesta, y entonces irás, descubrirás sus pies y te acostarás allí. Ahora, esta idea de que Ruth se acostara en los pies de Boaz no tiene nada que ver con un ofrecimiento sexual. En la cultura de ellos más bien era un acto de humildad y de confianza, de sumisión y de confianza en la bondad, en este caso de su Goel, para que Boaz la redimiera. Ahora, Ruth y Boaz, hermanos, habían tenido la oportunidad de conocerse en medio de lo cotidiano. Fíjense que en la cultura judía, a diferencia de nuestra cultura occidental, no existía la idea del noviazgo, ¿no? Como nosotros la tenemos ahora, ¿no? Porque ahora uno, cuando está en esa etapa de la vida, uno dice, esa chica me gusta, la voy a invitar a salir, ¿no? Y te bañas ese día de milagro, ¿verdad? y te perfumas, o ella también se pone guapa y van con sus mejores vestidos. Y también, fíjate otra cosa, ¿no? Intentamos sacar como nuestros mejores modales y ser corteses, ¿no? Y bueno, es la forma en que lo hacemos en nuestra cultura. En mi opinión, está bien, obviamente es nuestra cultura, pero no es como la mejor manera de conocerse. Porque honestamente en esa forma de citas, pues uno puede esforzarse en sacar lo mejor de uno, pero no mostrar realmente la persona que uno es. En cambio, aquí en la cultura judía, y lo que vemos en el caso de Boaz y de Ruth, ellos se han estado conociendo ya por varios meses en lo cotidiano. Vimos en el capítulo pasado, ¿no? Desde el primer día que ella fue a los campos a cultivar, a recoger las espigas, él observó que había una mujer que no era de sus criadas, ¿no?
y luego escuchó referencias de ella y tuvieron oportunidad de conocerse en lo colectivo. Y quiero decirte que a mí me parece que es una buena manera de conocerse. Porque tú quieres saber cómo es alguien, chicas, chicos, quieren saber cómo es la chica que pretendes, chicas, quieres saber cómo es el chico que te está pretendiendo. Obsérvalo cómo trata a los demás. Porque a lo mejor a ti te va a dar un trato preferencial por un tiempo, pero realmente te va a tratar como esa persona trata a los demás. Y observa en especial cómo trata él a su madre, si es que tiene su madre, y cómo trata ella a su padre, si es que tiene su padre. Porque entonces uno se va a dar cuenta de la personalidad de una forma más clara y durante el tiempo. Porque te reitero, ¿no? Fingir es fácil. Y lamentablemente en muchos noviazgos no se llegan a conocer como debieran porque no se muestran tal cual son. Y no se dan la oportunidad de conocerse no solo a través de una cita romántica, sino a través de lo cotidiano, ¿no? Vos y Ruth los podemos ver aquí conociéndose en el trabajo. Ruth sabe cómo trata vos a sus trabajadores, sabe cómo trata a sus criadas, ella sabe cómo hace sus negocios, ella sabe que es un hombre temeroso de Dios porque lo ha visto. Y entonces ella sabe el tipo de trato que puede esperar de un hombre así. Y es muy interesante eso, porque hoy lamentablemente cuando muchas parejas llegan a consejería, muchas veces dicen, es que pues no era así. Y no sé qué pasó, pero cambió. No, no es que cambió. O a veces nos autoengañamos y decimos, cuando nos casemos yo lo voy a cambiar. O yo la voy a cambiar, ¿no? Y yo te digo una cosa, o sea, esa es una expectativa equivocada. Porque yo puedo quizá tener influencia y por la gracia de Dios de yo cambiar, ¿no? Por la gracia de Dios en mi vida. Pero la expectativa de cambiar al otro, quiero decirte que está completamente fuera de la realidad. Porque no podemos, si escasamente podemos como cambiar algo en nosotros mismos, y Dios lo está haciendo a través de su gracia y de su espíritu, nosotros por nuestras fuerzas es muy difícil. Ahora imagínense pretender que vamos a cambiar a la otra persona. ¿Sí? Ya cuando nos casemos se va a portar mejor. Es que ya me prometió que cuando nos casemos va a dejar de tomar. O ya me dijo, y son expectativas equivocadas. Y yo les digo, chicos y chicas, observen bien porque es la segunda decisión más importante y va a tener afectaciones muy duraderas en tu vida, ya sean positivas o negativas. Y muchos dicen, pues si no sale me divorcio y se solucionó. Quiero decirte que muchísimas personas se divorcian aunque no tengan hijos y acaban por mucho tiempo en sesiones de terapia y de consejería porque han quedado muy lastimados y muy dañados emocional, físicamente muchas veces, ¿no? Por una mala relación. Versículo 6, ahora sí, de Noemí capítulo 3. De Ruth capítulo 3. Descendió pues a la era, Ruth, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y ahora observen, chicas. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón de lo que habían trillado, de la cebada en este caso. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció a la medianoche que se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva,
por cuanto eres el Goel cercano, el Redentor cercano. Aquí hay varias cosas interesantes. En primer lugar, debemos entender, reconocer que la mente del hombre y la mujer funcionan de manera diferente ante la misma circunstancia. El otro día en la reunión de hombres algo hablamos de eso, de cómo funciona la psique masculina y cómo funciona la psique femenina. Y luego te recomiendo que en casa veas un video en YouTube que se llama La historia de los dos cerebros, así búscalo. Pero te la voy a platicar de una manera resumida y el pastor Mac Woodward, que es quien hace esta historia, lo platica de una manera muy chistosa. Yo no soy chistoso, pero básicamente lo que explica es esto. Los hombres estamos como muy impuestos a seccionar nuestra vida en nuestras distintas áreas. Y él lo ilustra así. De hecho, tiene en su púlpito la cabeza de un hombre y un cerebro y dice, mira, el cerebro del hombre está dividido en cajas. Y tiene una caja para cada situación de su vida. Tiene una caja para su trabajo, tiene una caja para sus hobbies, tiene una caja para sus hijos, tiene una caja para su esposa, tiene una caja para su suegra, muy escondida allá en el sótano, ¿verdad? Tiene una caja para su vida espiritual, tiene una caja para cada cosa. Y la regla con la que su mente procede es que las cajas no se tocan entre sí. Si vamos a hablar de finanzas, tomo la caja de las finanzas, la saco con mucho cuidado, hablamos de finanzas y cuando cerramos el asunto volvemos a regresar la caja a su lugar y hemos dado por terminada la plática sobre finanzas. Incluso él dice que hay una caja favorita de los hombres, que es la caja que no tiene nada. Y es que los hombres, fíjate bien, manejamos nuestro estrés pensando en nada. Y muchas veces a mí, mi propia esposa me ve sentado, no sé, en la sala y mirando, no sé, hacia el infinito y me pregunta, ¿y en qué estás pensando? Y justo a veces le digo, pues en todo y en nada, o sea, no hay como un tema, ¿no? Y para ellas es como, para ustedes chicas, es como imposible creer que no estés pensando en nada, que estás muerto o qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque fíjate, uno puede incluso estar mirando ahí videos o la televisión, pero en realidad ni está uno mirando lo que está uno viendo en la televisión. Estoy hablando de los hombres, ¿sí? Y muchas veces ellas, como es un misterio para ellos, la caja de la nada, quieren meterse a la caja de la nada. Pero no han entendido que lo interesante y lo necesario de esa caja es que no haya nada. Y fíjense, chicas, cómo el texto algo de eso refleja. Ahorita voy a hablar de cómo funciona el cerebro de las chicas. Pero dice que cuando él comió, bebió, se sentía satisfecho, se fue a dormir. Porque no sé si se han dado cuenta, cuando un hombre suspira, es porque las cosas van bien. Se siente uno en paz, se siente uno en tranquilidad. Cuando una mujer suspira, generalmente es porque algo no está bien o te quiere decir que algo está mal. Bueno, vamos a dejar un rato a las chicas porque no se trata de... Pero observen, Ruth no llegó y... No, siguió la estrategia que Noemí, su suegra, le dijo. Déjalo que coma. Porque miren chicas, ¿cuál es el error a veces para iniciar una conversación fructífera en el matrimonio?
que uno llega todo lleno de estrés, cansado del trabajo, los problemas, y hambriento. Y entonces lo primero que recibe uno es la queja de cómo están los hijos. Oye, te hablé y no me contestaste. Y entonces no es un buen momento. Hay que hallar el momento oportuno. Y vean cómo Ruth busca, a consejo de su suegra, el momento oportuno para hacer una petición atrevida. Ahorita vamos a ver. Ahora, ¿cómo funciona la psique de las chicas? El asunto con las mujeres, y ustedes no me dejarán mentir, chicas, es que todo está mezclado con las emociones. O sea, todo se conecta con todo. El cerebro, de hecho, biológicamente, y está demostrado, las conexiones cerebrales de los hemisferios del cerebro de la mujer están mucho más desarrolladas que las conexiones de los hemisferios cerebrales de los hombres. Por eso los hombres solo podemos hacer una cosa a la vez. Y las mujeres, pues, pueden hacer varias cosas a la vez, ¿no? Estar atendiendo que el sartén donde están friendo algo y una llamada telefónica, y luego hasta con un pie cierran el bote de la basura, y ¿sí me explico? Pero yo, por ejemplo, ya a mi edad, que también se ralentiza un poco ahí la transmisión de datos entre el cerebro, honestamente, si yo quiero hacer algo bien, tengo que enfocarme para hacer una cosa a la vez. En cambio, ustedes, chicas, todo lo conectan a través de las emociones. Y entonces, algo que ocurrió en la mañana se mezcla con todo lo que va ocurriendo durante el resto del día. Y yo les explicaba el otro día a los hombres, porque hablamos del tema de la sexualidad en Proverbios capítulo 5, les decía, tú cuando llegas en la noche, ya se te olvidó el problema que tuviste en la mañana, la pequeña fricción, y te quieres poner querendón con tu esposa, y tú, o sea, como si nada, ¿no? O sea, pues, eso pasó en la mañana, ¿no? Y fue la caja de las finanzas, o fue la caja, o sea, está separada la cosa, ¿no? ¿Y cuál es el detalle entonces cuando llegas en la noche y te quieres poner así romanticón, querendón? Pues que ella, como lo ha conectado todo con las emociones, ella no está disponible. Porque todavía se acuerda, es que ya se te olvidó, ¿verdad? Ah, con qué facilidad olvidas lo que me hiciste en la mañana o lo que dijiste ayer, ¿no? Y entonces, por esa razón, decía, ¿te acuerdas de Carlitos? Él tenía un dicho, un brother que está allá con el Señor, decía, es que las mujeres no solo son histéricas, son históricas, decía él. De todo se acuerdan, ¿no? Y de veras tienen una capacidad para recordar. Porque uno, por ejemplo, te voy a hablar de mi experiencia personal, yo la verdad soy poco observador, de algo hablé de eso la semana pasada, ¿no? Y de repente mi esposa me echa un buscapiés, ¿verdad? Amablemente, y me dice algo así como, un día me acuerdo que me dice, ¿te acuerdas el vestido que traía yo puesto el día que pediste mi mano? Y yo le digo, no seas así. ¿Por qué? Porque yo como hombre me acuerdo del hecho. Sí, fuimos a pedir tu mano. Creo que fue un 4 de agosto, ¿no? Ok, me acuerdo la fecha, ¿no? Entregué el anillo, ¿no? Pero la neta, yo ni me acuerdo ni qué ropa me puse, ni me acuerdo qué ropa tenía ella, ¿no? Pero ella, como es mujer y todo, y van las emociones, uno generalmente fija en los recuerdos aquellas cosas que van acompañadas de la emoción. Y entonces ella sí se acordaba que llevaba un vestido rojo y eso ya me lo sé porque me lo platicó, ¿no? Pero no porque yo me esté acordando de eso, ¿no? Ahí están las fotos, pero bueno, sí. Pero yo creo que es muy importante, hermanos, y les decía a los hombres en esta última reunión de hombres que tuvimos, es muy importante entender estas diferencias para poder desarrollar un diálogo profundo, constructivo,
que resuelva cosas, que haga crecer la relación, que le ponga un fundamento sólido, ¿no? O sea, las diferencias no son para decir, bueno, yo soy diferente y así soy, no. ¿Por qué? Porque también lo que decíamos, ¿no? Las mujeres necesitan verbalizar lo que vivieron en el día y te quieren contar, ¿no? Y por ejemplo, mi esposa luego ve alguna película porque yo estoy ahí en el trabajo y después de la comida se sentó a ver y me quiere platicar la película, ¿sí? Y me empieza a platicar la historia y todo y yo estoy ahí en el teclado y de repente pues no puedo, como solo puedo hacer una cosa, no puedo ponerle la atención que ella merece y al mismo tiempo estar chameando. Entonces dejo el teclado y la volteo a ver y le digo, bueno, cuéntame la película, ¿no? Y yo dentro de mí, ojalá sean 2 minutos o 3, ¿no? Porque tengo que terminar esto. Pero es parte de ese entendimiento, hermanos. Y uno puede observar esto en lo que hace Ruth, ¿no? El consejo que sigue de su suegra. Y él ya esperó a que estuviera relajado. Ahora, vos despierta a medianoche y ¿qué ocurre? Se sorprende. O sea, ella fue tan sigilosa y qué bien, ¿no? O sea, ni cuenta se dio. Digo, no sé qué tomó, a lo mejor se echó pues, sus traguitos de vino, como era parte de su cultura, quedó bien dormido, ¿no? Y de repente a medianoche se sobresalta, se sorprende y caray, hay una mujer aquí acostada en mis pies, ¿no? De hecho, el texto bíblico no nos dice si vos tenía un matrimonio, ¿no? Al parecer no, porque tampoco se menciona que tuviera hijos o algo, a lo mejor era un solterón codiciado, ¿no? Rico y no sé si era puesto o no, pero ahí estaba una mujer a sus pies, ¿no? Y Ruth se muestra humilde con él. Soy yo, le dice, Ruth, tu sierva. Y le hace una solicitud atrevida. Le dice en hebreo, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Déjenme parafrasearlo. Le dicen, cásate conmigo. Redímeme. Sé mi Goel, es lo que le está diciendo Ruth a vos. Es atrevida, ¿no? Por cuanto eres Goel cercano, ¿no? Ahí se usa esa palabra. Versículo 10. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Y mira cómo vos conoce cualidades de Ruth. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Eso nos da a entender que él ya no era tan joven. Quizá, yo me imagino a Ruth una muchacha entre los 20 y tantos, quizá menos de 30 años, ¿no? Porque estuvieron 10 años en Moab, ¿no? Noemí, y en el Inter se casan y mueren. O sea, a lo mejor estuvieron 5 o 6 años casados, Malón con Ruth, y pues se casó joven, a lo mejor 15, 18 años, o sea, era joven, ¿no? Él ya era un hombre, a lo mejor le era un cuarentón, ¿no? O sea, pensando no, la Biblia no nos dice qué edad tenían, ¿no? Pero aquí se ve que él reconoce esa cualidad de ella, que no anda en busca solo de un asunto romántico o sexual, ¿no? Acuérdense que en la religión de ellos, o sea, les mencioné creo que hace 2 estudios, que uno de los eventos que se mencionan en Números es que los varones de Israel cayeron en inmoralidad sexual con las mujeres de Moab, porque parte de los ritos de los dioses moabitas era tener pues relaciones, ¿no? O sea, esa era su forma de expresión de espiritualidad a sus dioses. Siempre en la mayoría de las culturas hay una diosa de la fertilidad, ¿no? Y tiene que ver con ese tipo de costumbres. Pero vos reconoce eso, versículo 11, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. O sea que a vos no le cayó para nada mal el atrevimiento de Ruth.
Y miren lo que está diciendo ahora vos. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Que era una mujer esforzada, una mujer capaz, una mujer honorable. Y no solo él lo mira, ¿no? La gente que rodea a Ruth sabe el tipo de mujer que es. Y uno sabe el tipo de persona con el que se lleva o con la que se lleva, ¿no? El otro día que estábamos en Proverbios 5, y Proverbios 5 habla de la mujer inmoral y de la mujer de tu juventud, tu esposa. Y decíamos, ¿no? En el mundo, entre los hombres, hay dos tipos de mujeres. Las mujeres para pasar el rato y divertirse, y las mujeres para hacer familia. Entonces, el hombre que va al antro cada fin de semana a buscar una mujer para divertirse, muy rara vez va a escoger a esa mujer para hacer familia. No es la clase de mujer que quiere para hacer familia, para que sea la madre de sus hijos. Y a lo mejor algunos de los que me escuchen, no solo aquí, sino también después en los medios sociales, van a decir, qué pensamiento tan anticuado. Pero aquí entre nosotros los hombres, ¿eso es cierto o no es cierto? Así es. Y aquí vemos que Ruth tiene testimonio de ser una mujer virtuosa. Versículo 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy tu Goel, tu pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y aquí vos, hermanos, vuelve como a mostrarnos su integridad como hombre de Dios. Y él sabe que hay alguien que tiene más derecho que él para ser el Goel. Y tiene que negociar, tiene que ver con ese pariente si está interesado en redimir o no las tierras y a la viuda. No se pierda el siguiente capítulo, capítulo 4, ahí vamos a ver cómo se hace ese arreglo. Y hermanos, hay otra lección aquí que yo puedo ver para las parejas. Tenemos que aprender a tener conversaciones inteligentes, claras, directas y al grano, porque eso ayuda a construir una relación más sólida como pareja. O sea, sí podemos platicar de algo trivial, está bien, ¿no? Pero cuando haya el momento, hay que buscar el momento oportuno. Porque como en alguna charla que hemos tenido de parejas, ¿no? O sea, cuando está el calor de la discusión, no se arreglan las cosas. Es mejor tomar una pausa, que las emociones tomen su nivel y luego buscar el momento oportuno para hablar, ¿no? Porque de repente, cierto o no, ustedes no me dejarán mentir, ¿no? De repente algunos de los dos dicen, no, eso lo vamos a resolver ahorita. Y yo quiero preguntarte, ¿y cuándo lo has resuelto con esa actitud? Es mejor el momento oportuno. Sí sé que Efesios 6 dice que no se ponga el sol, Efesios 4, el sol sobre vuestro enojo, 4:26. Dice, airaos pero no pequéis, no dejen que pase el día, llegue la noche y sigan enojados. Una cosa es no seguir enojado y otra cosa es tener una charla prudente, una charla inteligente, una plática clara, directa al grano, que nos ayude a construir nuestra relación en amor. Efesios 4:15 dice lo siguiente: en cambio, hablaremos la verdad con amor. Porque a veces queremos decir la verdad, pero a cuchilladas, ¿no? O sea, esto tampoco va a ayudar. Porque hay formas de decir la verdad.
y la Escritura nos anima a hablar la verdad con todos, pero yo diría en especial con nuestro cónyuge, en amor. Dice, y así creceremos en todo sentido hasta que parezcamos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 14. Después que durmió a sus pies, o sea, platicaron un ratito, ella le propone matrimonio, ¿verdad? Y dice que durmió hasta la mañana. Se levantó antes de que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino una mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, o sosteniéndole, él midió 6 medidas de cebada, se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? ¿No? Quería saber el chisme así, fresquecito, ¿no? Quería saber qué había pasado. Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas con tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí, bien colmilluda, ¿verdad? Dijo, espérate, hija mía, tranquila, calmantes montes, hasta que sepas cómo se resuelva el asunto. Y miren cómo Noemí entiende qué tipo de hombre es vos, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces, aquí rápidamente hay algunas lecciones también para nosotros. En primer lugar, Ruth se muestra dispuesta a la autoridad de Boaz. Boaz le pide que se vaya temprano para que no vaya a haber chismes, no vaya a haber comentarios que no son, porque ellos no tuvieron más que la conversación y durmieron, no en el sentido bíblico de tener relaciones sexuales, sino del dormir, del descanso del cuerpo. Porque a veces la Biblia usa el eufemismo, ¿no? De que y durmieron juntos, y está claramente dando a entender que pues hubo relación sexual, ¿no? Pero en este caso no. También podemos ver que Boaz es sensible a la necesidad de Ruth y de Noemí, su necesidad económica, y él provee a través de lo que él tiene 6 medidas de cebada para ellas. No quería que se fuera con las manos vacías. También Noemí sabe la clase de hombre que es Boaz, y ella sabe que es un hombre que va a resolver, que va a buscar esforzada, decididamente, enfocarse en resolver esta situación que se le ha presentado. Y aquí hay una lección para nosotros, hombres. En dependencia de Dios, no le saquemos la vuelta a los retos, a las situaciones y a los problemas que Dios permite que se nos enfrenten en el día a día. Porque a veces lo más fácil es querer sacarle la vuelta al problema. ¿Sí? Ahora, no vas a ir todo loco, todo atrabancado, no. O sea, en dependencia de Dios, buscando la sabiduría de Dios, la guía de Dios, pero como hombres de Dios tenemos que afrontar lo que Dios permite que llegue a nuestra vida. Acuérdate que el nombre de Boaz implica el ser esforzado, valiente. Y tú y yo podemos ser hombres esforzados, valientes, sabios, que buscan la guía de Dios y que resuelven sus retos, sus situaciones, sus problemas. No estamos esperando a ver si me lo resuelve mi papá, porque muchas veces nosotros, padres, que tenemos hijos varones y también mujeres, hacemos demasiado dependiente a nuestros hijos de nosotros. Y les queremos resolver todo. Pero podemos llegar al punto de incapacitarlos para que ellos resuelvan adecuadamente los retos, las situaciones, los problemas que se les enfrentan en la vida.
tenemos que dejarlos, ¿no? Como cuando empezaban a caminar. Cuando empiezan a caminar, pues siempre se dan sus golpes, ¿no? ¿Cómo le ha ido a Alexander, no? Y a todos nos ocurrió eso. Pero llegó un momento en que adquirieron la confianza, que empezaron a caminar solos. Y después ya no solo caminaban, ¿no? Corrían y desarrollaban habilidades. Pues de manera similar, hermanos, nosotros en el Señor tenemos que aprender a enfrentar los retos. El Señor dijo que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y en este caso vos está decidido y le dijo Ruth, me parece bien la idea, voy a hacer lo que tú me dices, solo necesito resolver que hay otro pariente que tiene más derecho que yo para redimirte. ¿Quieres saber cómo termina esta historia de amor? No se pierde el siguiente capítulo del libro de Ruth, puedes irlo leyendo en casa, Ruth capítulo 4. Y con eso vamos a terminar este pequeño pero lindo libro y edificante libro de la palabra de Dios. Terminemos con una oración. Señor, gracias por ese amor redentor que está aquí de manera implícita en este libro del Antiguo Testamento. Y podemos ver, Padre, cómo a través de tu ley, a través de tus principios, vos y Ruth viven una historia de amor, de un amor redentor, de un amor que sana, de un amor que transforma, de un amor que levanta, Señor, de un amor que libera. Y Padre, queremos pedirte que nosotros podamos recordar que en Cristo también hemos recibido un amor redentor. Porque hemos recibido un amor que nos ha liberado, que nos ha perdonado, que nos ha sanado, que está transformando nuestras vidas. Y es un amor que no merecemos, que hemos recibido por gracia. Señor, Ruth ciertamente tenía virtudes, probablemente era una mujer bonita y vos muy probablemente era un hombre que no se había casado. Pero independientemente de eso, Señor, vemos cómo Él toma esa responsabilidad de querer redimir a Ruth de esa pobreza, de ese dolor y cobijarla, Señor, bajo su amor. Padre, que podamos cobijarnos bajo tu amor y que también podamos cobijar a otros bajo el amor de Cristo. Que aquellos que llegan aquí a la iglesia, Señor, con corazones rotos, con profundas necesidades, podamos como cuerpo de Cristo mostrar el amor redentor con que tú nos has amado. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.